Para que una serie dure mucho tiempo, lo mejor que pueden hacer los guionistas es no evolucionar a los personajes. Si mi protagonista sigue siendo el mismo tarado de siempre, puedo seguir metiéndolo en el mismo tipo de problemas y sigue siendo hasta cierto punto creíble. Como mejor funciona esto es en sitcoms como Seinfeld o como It's Always Sunny en Filadelfia, donde los personajes son de principio a fin gente indeseable que nunca aprende nada. Pero hay historias que necesitan que el personaje evolucione, que aprenda de sus acciones y empiece a tomar decisiones diferentes. Hay evoluciones brillantes, como la de Walter White, que aprende de sus acciones la lección incorrecta. Entiende que tiene que ser una versión cada vez peor de él mismo para lograr lo que quiere y al final termina perdiéndolo todo. Pero, ¿qué pasa cuando queremos que un personaje evolucione para bien? Y no hablo de un héroe que aprende a ser todavía mejor, eso puede ser fácil. ¿Qué pasa cuando quiero convertir al villano en el personaje más querido de su historia? Ese camino no es nada sencillo y hay dos personajes que lograron navegarlo con maestría: Zuko y Jamie Tartt. Si bien Avatar y Ted Lasso son series muy diferentes en su forma, ambas tienen al centro personajes que aprenden mucho sobre ellos mismos y sobre su lugar en el mundo. Son series que dejan valiosas lecciones de vida, que le calientan a uno el corazón al terminar cualquier episodio, pero sobre todo son series que tienen el mejor arco de redención jamás visto en la televisión. Porque así como Zuko pasó de ser el villano de la temporada al mejor amigo del protagonista, Jamie pasó de ser el niño berrinchudo al maestro de ceremonias de un equipo exitoso, y ambos lo lograron siguiendo caminos aterradoramente similares. Hablemos de Avatar y de Ted Lasso, que nos cuentan historias que se parecen más de lo que uno creería. Soy Javier Ibarreche y esto es Yo Te Lo Comparo. Primero lo primero, ¿de qué se tratan estas series? Ted Lasso sigue la historia de Ted Lasso, coach de un equipo universitario de fútbol americano que de manera inexplicable es nombrado director técnico del Richmond FC, un equipo de fútbol en la Premier League en Inglaterra. Es la premisa de una comedia y eso es la serie, una comedia. Y Avatar cuenta la historia de un mundo dividido en 4 naciones correspondientes a los 4 elementos. Hay gente capaz de manipular el elemento de su nación, pero solamente el Avatar es capaz de manipular los 4. Hace 100 años el Señor del Fuego atacó al resto del mundo, el Avatar, un joven maestro de aire, desapareció y hoy 2 morros de la Nación del Agua lo encontraron sin querer y tienen que ayudarlo a dominar los demás elementos para que acabe con esta guerra que lleva ya un siglo haciendo desastres. Claramente historias muy distintas, los protagonistas de cada una son figuras muy diferentes, pero desde el principio de cada serie se presentan 2 personajes que siguen el mismo arco: Jamie y Zuko. En Avatar, Zuko es el príncipe de la Nación del Fuego, hijo del actual Señor del Fuego que está viajando por el mundo buscando al Avatar para capturarlo, porque sabe que solo el Avatar podría ponerle un alto a su nación. Es iracundo, berrinchudo, pa' pronto inmamable, y tiene claro que cumpliendo esta misión, por fin va a recuperar su honor. ¡Mi honor! En Ted Lasso, Jamie Tartt es la joven estrella del Richmond, su goleador principal al que le encanta ser el centro de atención y que le celebren cada cosa que hace. Es soberbio, berrinchudo, pa' pronto inmamable, y tiene claro que su rol es el de ser el protagonista del equipo. Ambos personajes arrancan la serie lo más alejados posible de su verdadero destino, de su verdadero propósito. Ambos son insoportables, creen que tienen que ser los héroes de la historia, no hacen más que entorpecer el camino del protagonista y por lo mismo nos caen mal. Ambos tienen pedos severos de ego que en la serie van a enfrentar también. Pero pronto descubrimos por qué son así. Pronto nos enteramos que estos pedos de ego, esta necesidad de ser el protagonista, no viene solo de ellos, viene de su padre. En Avatar nos enteramos que Zuko fue desterrado de la Nación del Fuego. Un día, en una reunión militar, un general sugirió sacrificar soldados de la Nación del Fuego como distracción para otro ataque, y Zuko protestó este plan defendiendo la vida de sus soldados. Y esto no le gustó al Señor del Fuego, que retó a su hijo a un combate y le dejó una cicatriz de por vida, y luego lo desterró. Así en Ted Lasso, cuando en un partido Jamie da un pase para que otro de sus compañeros meta gol, su padre le pone una regañiza en el vestidor porque ¿cómo es posible que no seas tú el que meta gol y le des el pase a un pinche desconocido del equipo? Me avergonzaste frente a mis amigos y qué sé yo. Jamie y Zuko manifestaron desde temprano la intención de hacer el bien. Está bien que Zuko defienda la vida de sus soldados. Está bien que Jamie le dé el pase a gol a alguien más, pero sus padres, con la fijación de ser el número 1 y de ser siempre el que aplasta y nunca el aplastado, reprimen el deseo de sus hijos de hacer el bien y los convierten en los monstruos que son al principio de la historia. Para que el camino de redención tenga sentido, el personaje tiene que empezar en el peor lugar posible, y ese es el caso de estos dos. Jamie y Zuko empiezan siendo la peor versión de ellos mismos. Ser su peor versión casi les da la victoria. Zuko casi consigue capturar al Avatar, Jamie se va a jugar al Manchester City y casi se vuelve una estrella, pero siguen actuando desde el ego, desde lo que les dicta a su padre, desde esa peor versión. Siguiente paso en la redención:
tienen que pagar su penitencia, o mejor dicho, tragar caca. Para la segunda temporada de cada serie, algo cambió en el orden de las cosas, que Jamie y Zuko están por emprender un viaje de humildad, un viaje en el que les toca tragar caca y no quejarse porque se lo ganaron. Zuko falló en su misión de capturar al Avatar. Jamie fracasó en su paso por el Manchester City. Zuko se ve obligado a refugiarse en la Nación de Tierra donde no puede usar fuego, eso delataría su identidad, y entonces está más lejos que nunca de ser el príncipe del fuego, porque acá ni es príncipe ni puede usar el fuego. Y Jamie participa en un reality show donde queda como un absoluto payaso, nadie lo respeta y está más lejos que nunca de ser estrella de fútbol, porque ni es estrella ni es jugando fútbol. Ambos se alejan tanto de su camino que lo que sigue es callarse a la chingada y por primera vez en sus vidas escuchar. Para ambos es claro que esto no es donde querían estar, y eso los obliga a salirse de su ego y ver realmente qué hay alrededor. Tras fallar en capturar al Avatar, Zuko viaja por la Nación de Tierra y pone atención a lo que vive la gente ahí. Esa gente que antes veía como meros números, aquí ve cómo viven la guerra, el hambre que enfrentan, los abusos de ciertos soldados de la Nación del Fuego. La definición que Zuko tenía de la realidad se cae porque se permite escuchar. Del mismo modo, Jamie, tras haber salido del Manchester City, regresa al Richmond con la cola entre las patas porque no lo aceptan en ningún otro lado. El Richmond, para este punto, es un equipo de segunda división. Está lejos de las condiciones de estrella que Jamie buscaba, pero se permite escuchar. Escucha por qué sus compañeros lo detestan después de cómo se comportó la última vez que jugaron juntos. Escucha las indicaciones del coach sin enfrentarlo, se deja guiar. Jamie y Zuko empiezan a entender que era su ego el que no les permitía avanzar, que la idea fija que tenían de lo que debían ser quizá estaba equivocada, y resuelven que lo que deben hacer es escuchar para encontrar su verdadero camino. Es entonces que después de haber tragado caca, lo que deben hacer los personajes es construir ese nuevo camino que sí hace sentido para ellos. Y curioso que ambos casos tienen que ver con entrenar. Jamie se acerca a Roy Kent, legendario jugador del Richmond que ahora también es coach, y le pide por favor entréname. Y Zuko se acerca al Avatar y le dice por favor déjame entrenarte. Este paso es bien importante para los dos porque activamente se salen de su individualidad y reconocen que su camino tiene que ver con otros. Cuando Jamie le pide a Roy que lo entrene, está reconociendo que lo admira, que es capaz de admirar a otros jugadores porque hay jugadores mejores que él mismo, y reconoce que tiene cosas que aprender. Cuando Zuko le ofrece su entrenamiento al Avatar, está reconociendo que su camino no es capturarlo, que no va a recuperar su honor acabando con él, que hay causas más importantes que la de recuperar su honor, y admite que estuvo equivocado todo este tiempo en el que los estuvo poniendo en pedos. Y esto ayuda mucho a la redención del personaje porque al mismo tiempo que sanan su propio camino, sanan también el del protagonista. Ted Lasso necesita un jugador confiable y talentoso que ayude a que el equipo se levante porque hay mucho más en juego que la carrera de un individuo. Y el Avatar necesita aprender a dominar el fuego porque muy pronto viene el cometa que le va a dar al Señor del Fuego un poder desmedido y la guerra va a terminar en llamas. Solo Jamie Tart podría darle esa esperanza al Richmond y solo Zuko podría entrenar al Avatar. Pasa algo bello también con este rumbo de redención, que es que el personaje que se está redimiendo se percibe de pronto más sabio también. Jamie pidiendo ser entrenado y Zuko pidiendo entrenar es consecuencia de que entendieron cuál es su rol. Pero en ambas series también vemos el momento en el que tienen ese entendimiento, en el que se dan cuenta cuál es ese rol. Antes de la llegada del cometa, en Avatar hay otro momento importante que es cuando hay un eclipse solar. La Nación del Fuego pierde sus poderes un ratito, oportunidad perfecta para el Avatar para acabar con el Señor del Fuego, pero les tendieron una trampa para distraerlos. El que sí llegó al Señor del Fuego fue Zuko, que por primera vez enfrenta a su padre y le dice el terrible trabajo que hizo como ser humano. Paso importante para Zuko. Terminando el eclipse, cuando recuperan sus poderes, el Señor del Fuego le lanza un rayo a Zuko tratando de matarlo, pero no contaba con que Zuko había aprendido una técnica de su tío, técnica que el tío diseñó, por cierto, aprendiendo de los maestros de agua, y una técnica que le permite redirigir el rayo. El Señor del Fuego no conoce esa técnica. Si Zuko hubiera querido, redirige ese rayo a la cara de su padre y el Señor del Fuego se vuelve de pronto el Señor del Plástico derretido, y ahí se acaba la guerra, a chingar a su madre. Pero ese no es el rol de Zuko. Ponerle un alto al Señor del Fuego es trabajo del Avatar, y Zuko no le puede quitar ese trabajo porque ni siquiera tendría el mismo impacto. Puede que ni siquiera lo haya pensado tanto, pero el solo defenderse y no matar al Señor del Fuego fue Zuko entendiendo su rol en este gran destino del Avatar. Así Jamie también deja claro que ya entendió cuál es su papel en el Richmond. Tras un episodio de alucinaciones inducido por una salsa barbecue, Ted descubre que la estrategia que el equipo debe seguir es la de Total Football, un juego ágil y veloz de muchos pases donde todo mundo cambia de posición constantemente. Pone a prueba esta estrategia, pero nomás no dejan de perder. Y en un partido en el que van abajo por varios goles, es Jamie el que va a la pizarra de estrategias y, entendiendo su propio rol, le explica el suyo a los demás. Les dice que le están cagando porque le siguen pasando el balón a él para que él meta gol,
y lo que deben hacer es aprovecharlo a él para acercarse al área y que él los habilite para meter gol. Dicho mejor por el propio Jamie, dejen de buscarme y empiecen a utilizarme. Y es con ese enfoque de Jamie que por primera vez meten gol con este nuevo esquema, y el gol efectivamente no lo metió él, pero bien se lo dicen los comentaristas, él fue el maestro de ceremonias de ese gol. Ni Zuko ni Jamie llegaron de a gratis a este punto. Ambos pasaron por una crisis de identidad que casi los vuelca hacia el extremo opuesto de donde empezaron. Empezaron absolutamente egocéntricos, casi se vuelven peligrosamente lo contrario. De vuelta en Richmond y queriendo ser mejor persona, Jamie de pronto parece sentirse culpable de que le celebren sus logros. Unos fans le piden una foto y él le toma la foto a ellos en plan de no merezco salir ahí. Una cosa es trabajar en equipo, pero una muy diferente es pensar que lo individual es por default culero. Así también Zuko, tras haber sanado esa herida con su padre, enfrentándolo y diciéndole sus verdades, dejó ir el enojo que lo caracterizaba. El pedo es que ese enojo era el motor de su fuego. Ahora, sin ira, no sabe cómo manipular el fuego porque no sabe cómo más crearlo. Por eso tanto Jamie como Zuko deben conectar con su pasado, pero desde un lugar nuevo. Deben resignificar lo que creen que son. Jamie estaba actuando así por nervio de enfrentar al Manchester City, el equipo al que le va su papá, el equipo que abandonó, pero se permite conectar con ese ser egocéntrico que, sea lo que sea, sabe meter goles, les clava un gol hermoso, pero no lo festeja como muestra de respeto, y se gana así el respeto de los fans que minutos antes quizá lo odiaban. Así Zuko debe volver a conectar con su fuego, pero desde otro lugar, y va junto con el avatar a una civilización antigua donde aprende a domar el fuego con los primeros maestros, los dragones. Juntos aprenden una forma de manipular el fuego que es distinta a la violencia, distinta a la destrucción que conocían, resuelven que el fuego también es vida, y entendiendo eso, su vínculo se fortalece. Empezaron consumidos por su ego, entendimos que su ego tenía mucho que ver con el padre, se dejaron cegar por ese camino y casi se estrellan, emprendieron un viaje de autodescubrimiento donde por primera vez se permitieron escuchar, les tocó tragar caca, les tocó hacer lo que nunca imaginaron que harían, pero que era necesario para su crecimiento, volvieron al lugar donde empezaron habiendo cambiado, resignificaron su pasado y entendieron que su camino era ayudar al de alguien más. Zuko y Jamie Tart viven en 3 temporadas una evolución perfecta, que los lleva de ser el villano, el berrinchudo insoportable, a ser un personaje maduro, fiel apoyo del protagonista tras haber entendido que ellos no eran el protagonista. Y lo más bello de todo es que el final de ambos cierra un ciclo que se abrió al inicio de la serie. Zuko empieza convencido que su destino es con el avatar, que capturándolo recuperará su honor. Al final tuvo razón, su destino era con el avatar, pero no capturándolo, sino ayudándolo a acabar con la guerra. Jamie empieza la serie convencido que él tiene que ser quien mete el gol, o si no, casi que ni cuenta. Le proponen una jugada donde él puede servir de distractor para el otro equipo, donde pide el balón de forma descarada, sabiendo que no se lo van a dar para distraer a la defensa, y él tacha esa jugada de ridícula. Pero en el último partido de la serie, necesitados de un gol para ganar, Jamie participa de una jugada peculiar en la que pide el balón de forma descarada, sabiendo que no se lo van a dar para distraer a la defensa, y uno de sus compañeros mete el gol. La jugada de la que se burló al principio, la juega como si fuera suya al final, y funciona, y no se regodea, simplemente es en equipo. Ver que un villano pague las consecuencias de sus acciones es satisfactorio. Nos vende la idea de que en el mundo existe la justicia y que las cosas de cierta forma se acomodan. Pero las historias de redención tienen algo muy poderoso porque nos recuerdan que ninguno de nosotros está exento del mal. Ninguno de nosotros empieza su camino siendo su mejor versión. Hay que escuchar mucho para encontrar esa versión y hay que estar dispuesto a caminar ese camino que puede llegar a doler. Pero es muy rico ver personajes como estos redimiéndose porque nos recuerdan que si llegamos a desviarnos del camino tanto como ellos, siempre es posible regresar. Gracias por ver un video más de Yo Te Lo Comparo. Suscríbanse al canal, activen notificaciones, dejen comentarios. ¿Qué serie les gustaría que discutiera o qué otras 2 series o películas les gustaría que comparara? ¿Que me vea Avatar otra vez? Dice, claro que sí.